sus propias casas. Por eso dice en la palabra, cuando dice en el versículo 2, así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Y dice el versículo 3, también vino a esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en sus casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Y empieza a hacer el requerimiento al pueblo del por qué no se hace la reconstrucción del templo, que es necesario que se empiece a reconstruir. Pero observe algo, dice aquí en el versículo 4: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas? En otras Biblias, en otras versiones dice atesoradas, si mal no estoy, o artesonadas. Es decir, que se preocuparon por hacer las cosas propias, los intereses propios de cada uno, menos los intereses que Dios tenía para el pueblo, primero de reconstruir su templo. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios en ese lugar. Y eso nos pasa a nosotros a veces. A veces nosotros interponemos nuestros intereses personales en vez de los intereses de Dios. A veces Dios te dice: ¿sabe qué? Yo necesito que tú estés orando, que tú ayunes, que tú estés aquí en comunión. Pero a veces decimos: ay no, es que yo primero tengo que hacer aquello, porque si no se me pasa el tiempo y no puedo. Y esos son los intereses. Por eso Dios empezó con el pueblo de Israel a decirle: primero construya el templo mío para que pueda ver la gloria. Pero ¿qué hizo? Empezaron a construir sus propias casas, sus propios intereses. Y empezamos a ver que ese hecho los llevó a ¿qué? A desinteresarse de las cosas de Dios. Por eso es que vemos personas que llegan a la iglesia y el otro domingo no aparece, o son solamente de silla dominguera, perdonen que lo hable de esta manera, pero no se le ve algo, porque cada vez que hay algo especial en la iglesia donde dice va a haber ayuno, venga para el ayuno, ay no, es que yo tengo que hacer otra cosa primero. Los intereses primero, personales, antes que los intereses de Dios. Miren, cuando nosotros empezamos a proclamar y a decir que hay ayuno, que hay vigilia, que hay cosas, es porque Dios se va a mover en medio nuestro. Porque ahí es donde está la presencia de Dios. Y tenemos que empezar a construir o a reconstruir el templo de Dios. El templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto debemos llenarnos de Él para poder estar bien por dentro y para que todas las cosas que hagamos en su nombre salgan bien. No sé si me han entendido. Pero primero, ocúpese de las cosas de Dios antes que de las suyas. No podemos dejarlo de esa manera. Miren lo que dice el versículo 5. Acá, así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. En otras versiones creo que dice: volvaos de los caminos, si mal no estoy. En el versículo 5. ¿Qué nos indica aquí? Nos está diciendo que debemos nosotros mirar por qué, en qué momento nosotros nos desviamos de lo que Dios quiere en nuestras vidas.
a veces nosotros tomamos atajos, a veces queremos que la gloria de Dios repose sobre nuestra vida, en nuestro espíritu, en todas las actividades. Pero ¿sabes qué? Dejamos de construir nosotros el templo de Dios en nuestra vida. Muy poco hay llenura del Espíritu Santo, muy poco buscamos al Señor, muy poco estamos haciendo las cosas que el Señor quiere hacer para Él. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, que a veces nosotros oponemos nuestros intereses para poder hacer, y después dice, no, ahí hay tiempo, no importa, yo hago esto porque es más importante para mí. Pero recuerden algo, ¿de dónde viene nuestra bendición? De Jehová, de Jehová. Y si se la llegara a quitar, ¿qué pasaría? ¿A dónde iría a pedirla nuevamente? A Dios. Entonces, ¿por qué no construimos y reconstruimos y mantenemos en la casa de Dios, el templo mío, yo, ¿sí? Completamente conforme a lo que Dios quiere, es decir, en comunión con Él? ¿Por qué yo no me mantengo en eso? Para que la bendición diaria esté conmigo y sepa que yo estoy cumpliendo lo que Él dice, y pueda Él poner la mano sobre mí y decirle, hijo mío, por causa de tu obediencia vas a obtener lo que me has pedido. Aleluya. Observe que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Él empieza a decirle, no te preocupes porque yo voy contigo día y noche, en el día como nube y en la noche como columna de fuego. Y eso implica la presencia del Dios Todopoderoso en su pueblo. Igual es con nosotros. Dios nos ha prometido que siempre estará en nuestra vida, que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, y que siempre está a nuestro lado para bendecirnos y poder caminar bajo su sombra. Pero nosotros somos los que nos apartamos. Dejamos de hacer las cosas primero de Dios, cambiamos las prioridades, interponemos nuestros propios intereses en vez de los intereses de Dios. ¿Y sabes por qué? Yo me he puesto a pensar y me puse a reflexionar, ¿y por qué a veces? Porque los intereses de uno es lo que uno ve aquí, ahí mismo. En cambio, los intereses de Dios uno no los ve pronto, pero después es cuando uno los recibe. Después es cuando Dios empieza a derramar. ¿Pero por qué? Porque Él dice, yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero ver cómo está tu corazón, yo quiero saber cómo está tu obediencia, para después entregarte lo que tú me has pedido. Y ahí es donde está el problema. Hay muchos cristianos que viven en la casa o vienen a la casa de Dios, se paran, se sientan únicamente en sillas y nunca hacen algo para poder edificar el templo de Dios, es decir, su propio cuerpo. No lo hacen. Salen de la iglesia y entonces están en los caminos anteriores. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere algo grande. Y mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Ustedes siembran mucho. Pero antes de eso yo quiero decirle, mire, en la medida en que nosotros pongamos nuestros intereses sobre los intereses de Dios, ese hecho nos trae consecuencias. Ahora sí, vayamos a la cita.
versículo 6 del capítulo 1. Dice Dios que pagarás un alto precio por poner sus principios primero, o sus intereses primero que los de Dios. Y dice, ustedes siembran mucho, pero ¿qué? Cosechan poco. Comen, pero no quedan ¿qué? Satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero le va su salario, ¿cómo qué? Saco roto. Saco roto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó. A mí sí me pasó. Uno a veces interpone nuestros propios intereses que los intereses de Dios. Dios nos ha dicho, yo soy tu proveedor, yo soy tu protección, yo soy tu sanador, yo soy todo. Y a veces nosotros hacemos cosas que no eran. Nosotros teníamos antes, el pueblo de Israel tenía antes todo de Dios. Todo. No le faltaba absolutamente nada. ¿Y cómo estaban para el contexto de la época de Ageo después del cautiverio, cuando fue el exilio? Vacíos, insatisfechos, no les importaba absolutamente nada, no les importó el templo, no les importó sino solamente construir su casa. Mire lo que dice el versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Leo la versión internacional. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos ocupamos de nuestros propios intereses. Créanme que la palabra que Dios da no es buena. No hay bendición. No hay bendición. Y yo quiero con esta palabra que reflexionemos mucho de por dónde estamos caminando. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué intereses nosotros podemos interponer frente a lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y debemos dejarnos. Por eso yo un día le dije al Señor, Señor, yo me rindo ante ti y haz de mi vida conforme a tu voluntad. Y yo se lo repetí y se lo dije muchas veces. Y me acuerdo que a partir de ese momento las puertas se empezaron a abrir, puertas de bendición. Uno tiene que dejar de poner sus propios intereses para que el Señor bendiga. Si no, no va a haber bendición. Créame, lo digo por experiencia propia. No va a haber bendición. La segunda razón por la cual Ageo habla que no vemos esa bendición de Dios ni el favor de Dios es porque nosotros nos ponemos a comparar las cosas. Y quiero que me sigan en el libro, segundo capítulo, y vamos al versículo, vamos a ver, 1, 2 y 3 hasta el 4. Dice: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. Mire lo que dice: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa?
Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso.